Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Dios los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos al módulo 4, lección 5 de nuestra clase Distintivos Bautistas. Y hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio de los creyentes. Este ha sido un distintivo de los bautistas a través de los siglos y necesitamos echar un vistazo a él. Pero vamos primero a Dios en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, por tus bondades tan inmerecidas hacia nosotros, siendo lo que somos, Señor. Ahora bendice, te ruego, nuestro tiempo de estudio en distintivos bautistas, y te pido, Señor, que sea tu palabra la que nos guíe y nos gobierne y no los pensamientos del hombre. Bendice a cada hermano que está tomando esta clase, ayúdales en sus pruebas, sus luchas, sus necesidades. Suple, Señor, cada necesidad, conforta a aquellos que han perdido algún ser querido, suple las necesidades de aquellos que están padeciendo, alguna de ellas sea de salud o sea financiera. Señor, te ruego por cada uno de ellos, especialmente por nuestros queridos hermanos en Venezuela, y pedimos, Señor, que hagas pronto justicia con respecto a este régimen totalitario. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar del sacerdocio de los creyentes. Esta es nuestra lección número 5, módulo 4. Muy bien, primeramente vamos a hablar de la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define sacerdote de la siguiente manera: es un ministro propio de una religión o de un culto, y persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Entonces, en realidad, un sacerdote es una persona encargada de dirigir un culto religioso. Y en general, especialmente en el Antiguo Testamento, en la Biblia, era la persona encargada de ofrecer sacrificios y servía como intermediario entre Dios y los hombres. Vamos a ver específicamente la función del sumo sacerdote en la Biblia. En la Biblia, la función de esta posición era, además de supervisar la administración del culto, según Levítico 8, ofrecer un holocausto primero por sí mismo y luego la ofrenda en el día de la expiación. Esto está en Levíticos 16 y 23, y más adelante vamos a hacer referencia a eso en relación al puesto, al oficio del sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, como lo describe el libro de Hebreos. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote y sus descendientes heredaron esa posición, según nos lo describe Levítico 8. Ahora, ese es el sumo sacerdote. Los sacerdotes. Primero necesitamos señalar cuáles son los requisitos de los sacerdotes. El sacerdote debía ser sin defecto, y esta descripción la encontramos en Levítico 21 del 17 al 23. Y leemos: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará a varón ciego o cojo o mutilado o sobrado
o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de Dios. Entonces, estas eran las instrucciones y tienen una razón de ser. Como vamos a ver, esto representa o es un tipo del oficio del sacerdote que habría de venir y en el cual se cumpliría la función del sacerdocio en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Tenía que tener una genealogía demostrada. Esdras 2:62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Esto se trataba de algunos que habían sido considerados para el sacerdocio y como no se pudo establecer su genealogía, fueron excluidos. Además, tenían que tener una vestimenta especial, según lo describe Éxodo 28. Y vamos para allá. Hechos 28, 40 y 41, dice la Biblia allí. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y además el sacerdote debía él mismo ser purificado con sangre, según Éxodo 29, 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, estos eran los requisitos del sacerdote. Las responsabilidades sacerdotales de los eran básicamente dos: la ejecución de los ritos religiosos y la comunicación con la deidad, como ya señalamos arriba en la definición. El sacerdote cuidaba del santuario y comunicaba las decisiones divinas. Representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Esto lo encontramos en el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. En el libro de Levítico vemos cómo las funciones de los sacerdotes eran constantemente estar en el templo ofreciendo sacrificios y representando a los hombres de Dios. Lo encontramos en Levítico capítulos del 1 al 9 y en Números capítulo 4. Ahora, el sacerdocio era limitado, aunque no exclusivo, a la tribu de Leví, ya que el sacerdocio levítico fue establecido durante el tiempo de Moisés y no antes. De esto encontramos instrucciones en el libro de Números, capítulo 1, 47 al 54, capítulo 3, versículos 1 al 39, y capítulo 18, versículo 2. Ahora vamos a ver el asunto del sumo sacerdote en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se enseña que el sumo sacerdocio era un simbolismo de lo que Cristo vendría a hacer por nosotros en sacrificio por nuestros pecados. Y aquí es en donde vamos al libro de Hebreos. En Hebreos, primeramente, en el capítulo 7, versículos 22 al 28, leemos el siguiente pasaje. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Luego, en el capítulo 9, sigue describiendo versículos del 6 al 10. Dice así: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del templo, los oficios del culto. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y luego si nos brincamos al versículo 25, dice, vamos a leer desde el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Por lo tanto, Cristo es el sumo sacerdote único en el Nuevo Testamento. En toda la era de la iglesia en la que vivimos, no hay necesidad de sumo sacerdote. Cuando digo que es el único sumo sacerdote, estoy hablando con reconocimiento divino, porque claro, en los tiempos del mismo Señor Jesucristo, Caifás y otro había sido sumo sacerdote, pero eran de acuerdo al orden antiguo testamentario, y ya sabemos lo perverso que fueron ellos. Ellos instigaron el complot contra nuestro Señor Jesucristo. Pero después del Señor Jesucristo, entonces ya no hay necesidad de otro sumo sacerdote. Entonces allí se cumplió el oficio del sumo sacerdote en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Cristo ha dejado el camino abierto al lugar santísimo y está accesible a todos los hombres. Eso era restringido solamente para los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero Él con su sangre ya abrió, como ya leímos, una puerta franca al lugar santísimo, de modo que el pecador puede entrar e ir directamente a la presencia de Dios. Dice también aquí en Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es una bendición muy grande que todo creyente tiene. No necesitamos sacerdote para llevarnos a Dios. Podemos ir directamente a Dios. Podemos simplemente
al lado de la cama, doblar la rodilla, cerrar los ojos e ir directamente a la presencia de Dios, al trono de la gracia, implorar por nuestros pecados y por nuestros seres queridos para su salvación. Este mismo concepto también lo encontramos aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 19, donde dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa es la única manera que podíamos haber entrado hasta allá. Ahora, como ustedes saben, cuando el Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Eso está en Mateo 27, 50 y 51. Y se hizo entonces posible la entrada del lugar santísimo. Y es interesante, ¿verdad? Porque seguramente los judíos, y especialmente los que rechazaban al Señor Jesucristo, después de ver que ese velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, se rasgaba en dos, seguramente lo habrán reparado, cosa que demostraría cómo en su ceguera y en su ignorancia querían seguir aferrados a la tradición antigua y no reconocer la mesianidad de Cristo nuestro Salvador, que vino a ofrecer su sangre, su propia vida, para darnos acceso y entrada libre y franca a la misma presencia de Dios. Miren lo que dice Efesios 2, 14 al 18. Dice ahí la palabra de Dios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y luego en capítulo 3, versículo 2 de aquí mismo de Efesios dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Bueno, no parece haber mucha relación allí. Pero bueno, tenemos pues entrada libre al lugar santísimo. De modo que entonces ya no hay más intermediarios entre Dios y los hombres. Por eso nos dice 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahí el mismo nombre Jesucristo está hablando tanto de la divinidad como de la humanidad. El Dios hecho hombre, ese fue el que logró hacer el puente perfecto entre Dios y los hombres, y por lo tanto ya no hay necesidad más de sacerdote, de intermediario, de alguien que nos lleve a la presencia de Dios. Ahora ya somos dignos gracias a los méritos de Cristo Jesús, quien nos llevó a la presencia misma de Dios con su sangre. Por eso también la Biblia habla de todos los creyentes en primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos de Cristo? Son los mismos del sacerdote del Antiguo Testamento, pero vamos a ver en la persona de Cristo Jesús. ¿Recuerdan que dijimos que debía ser sin defecto? Muy bien, entonces Hebreos 7:26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y tenía que tener
como el sacerdote del Antiguo Testamento, una genealogía demostrada. En cuanto al Padre terrenal, por eso los evangelios nos dan sus dos genealogías de parte de José, el que se creía que era el Padre terrenal del Señor Jesucristo, y de su madre, a María. La genealogía de parte de Padre está descrita en Mateo 1, del 1 al 16, y la parte de la genealogía materna es en Lucas 3, del 23 al 38, si lo quieren consultar allí. Además tenía que tener una vestimenta especial, y esta nos la describe de una manera magistral y hermosa en Isaías 59, versículos 16 al 20, que les quiero leer. Del 16 al 20 dice la Biblia: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Entonces la vestimenta de este nuevo sacerdote, que cumpliría la labor del sacerdocio de una vez y para siempre en la persona de Cristo Jesús, era una vestidura de justicia, con una coraza de justicia y el yelmo de la salvación. Ahora, él mismo no necesitaba ser purificado, ¿verdad?, en cuanto a la sangre, porque él ya era sin mancha. Ya citamos Hebreos 7:27. Y en el caso particular de Cristo Jesús, él no entró al lugar hecho de manos, al lugar santísimo, ni entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre y entró a la presencia misma de Dios, ya no al lugar santísimo, que era el símbolo de la presencia de Dios, sino que fue directamente a la presencia de Dios, como leemos en Hebreos 9:12, que voy a leer. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y luego en el 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces son dos cosas significativas ahí, ¿verdad? Que no entró con sangre ajena, ¿verdad? Porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento, si hubieran ofrecido su propia sangre, obviamente ahí terminaba su sacerdocio. Cristo entró y sí terminó su vida y su misión como sacerdote, como intermediario, dando su propia sangre, y además no entró al lugar santísimo, al templo hecho de manos, sino a la presencia misma de Dios. Muy bien, ahora, en cuanto al sacerdocio en el Nuevo Testamento, primero hay que mencionar quiénes son los únicos intermediarios, o sea, aquellos que hacen la labor del sacerdote en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el que sirve de intermediario para nosotros los creyentes en nuestra vida de oración. Miren lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo es uno de los intermediarios a favor nuestro a través de la oración. También encontramos esta descripción de intermediario en la persona de Cristo en Hebreos 7:25. Y volvemos allá al libro de Hebreos.
Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso, primera de Juan 2:1 dice que si, hermanos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, parte de la labor de Cristo Jesús contra nuestro acusador. Satanás es el acusador de los hermanos. Tenemos un abogado para con el Padre. Y además, desde que Él fue a sentarse a la diestra del Padre, Él ha estado ejerciendo por nosotros, qué bendición, el papel de intermediario, de intercesor, de abogado en nuestra defensa. Pero no solamente el Espíritu Santo, no solamente Cristo, sino aún nosotros como creyentes somos intermediarios cuando intercedemos por los pecadores. No a la manera del sacerdocio católico, sino como dice 2 Corintios 5:20. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces nosotros intercedemos, estamos tratando de reunir al Dios Santo con el mundo pecador, de donde nosotros también hemos sido salvados. Y Santiago 5:14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y luego dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces es parte de la labor intercesoria del cristiano. Y luego también en 1 Timoteo 2:1 la Biblia nos exhorta a los cristianos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Eso es una labor que no podemos pasar por alto. Entonces, en ese sentido, nosotros somos sacerdotes, estamos intercediendo, estamos reconciliando a Dios con el pueblo pecador. Ahora, cuando una persona es salva, Dios lo coloca en una posición especial. Primeramente como hijo de Dios. En Juan 1:12 dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego en Romanos 8:17 también dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, pero también como sacerdote, ¿verdad? En nuestro pasaje clave de toda esta lección de 1 Pedro 2:9 y 10, ¿verdad? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Entonces, en esta nueva posición, nosotros ya somos sacerdotes, y lo mismo nos dice tanto Apocalipsis como Hebreos. Vamos primeramente a ver unos versículos en Apocalipsis. Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y al decir que nos hizo sacerdotes, no está hablando de una casta especial dentro de la iglesia, no está hablando de un oficio dentro de la iglesia. En la iglesia, como vamos a ver en los próximos módulos, solamente hay dos oficios, pastor y diácono. No hay otro oficio, no hay cardenales, no hay sacerdotes, no hay papas. Los obispos es el oficio del pastor, pero el
el sacerdocio no está restringido solamente a un grupo selecto dentro de la iglesia. Todo cristiano es sacerdote. También aquí en Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Versículo 10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces nosotros, a todo cristiano, disfrutamos y disfrutaremos de esa posición de reyes y sacerdotes, no solamente aquí, sino también en el milenio. Y volviendo a Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, que ya leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, como creyentes y sacerdotes del Nuevo Testamento, también tenemos que presentar sacrificios a Dios. Pero mire qué tipos de sacrificios. Romanos 12:1, Pablo exhorta a los creyentes a presentar un sacrificio. ¿Qué sacrificio es? Dice ahí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso quiere decir que el cristiano debe de hacer un sacrificio no cruento con sangre, ¿verdad? Sino un sacrificio de renunciación a sí mismo, a sus gustos, a sus placeres y poner su cuerpo al servicio de Dios. Ese es su sacrificio y esa es su ofrenda delante de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí se cumple también la función de sacerdocio. Y el tipo de sacrificios además es alabanza. Dice Hebreos 13:15 también. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y además también 1 Pedro 2:5 dice que debemos ofrecer sacrificios, pero espirituales, no de animales como en el Antiguo Testamento. 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, eso es la función del cristiano como sacerdote en el Nuevo Testamento, pero es para todo creyente, no solamente para un grupo selecto. Entonces, el cristiano representa a Dios ante los hombres como el sacerdote lo hacía con el pueblo. Por eso ya leímos en 2 Corintios 5:20, como si Dios rogase por nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Esa es la función del que testifica, del que evangeliza, del que trata de acercar a las almas a su Creador. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y un punto más importante, en las iglesias del Nuevo Testamento, Pablo se aseguró e instruyó a sus discípulos Timoteo y Tito que se establecieran iglesias no con sacerdotes, pero sí con pastores y ancianos. En 1 Timoteo 3:1 la palabra ahí es episcopos, que es otro término para pastor. En 1 Timoteo 3:1 el término es episcopo, obispado. Y en Tito 1:5, anciano, la palabra es presbítero. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
Ancianos es otro término para referirse al pastor, habla de la dignidad del puesto, y la palabra griega detrás de eso es la palabra presbútero. Entonces, hermanos, esa es la enseñanza del sacerdocio en el Nuevo Testamento, y los bautistas somos los que hemos defendido mucho esta posición. Esa fue la predicación de los anabautistas durante la Reforma, a dar por obsoleto el dominio y la subyugación de la casta sacerdotal dentro de la Iglesia Católica. Incluso el término sumo sacerdote ni siquiera es de origen bíblico, sumo pontífice, perdón. La Iglesia Católica lo tomó prestado de las antiguas religiones babilónicas, sumo pontífice. Constantino fue quien usó ese término para referirse a sí mismo y significa constructor de puentes, pero en el Nuevo Testamento no encontramos ese término utilizado así. En la Biblia Católica sí, utilizan sumo pontífice para referirse al Señor Jesucristo, pero es un término pagano, viene de los sacerdotes paganos que se consideraban constructores de puentes precisamente por la labor de intermediación entre Dios y los hombres. Entonces, hermanos, hay que entender lo que enseña la Biblia, no pensar más allá de lo que está escrito en la Biblia. Por eso, para nosotros, el primer distintivo es la Biblia, única regla de fe y práctica. Y la Biblia enseña que todos somos sacerdotes, todos los creyentes, y quien ejerció la función de sumo sacerdote y cumplió el propósito del sacerdocio del Antiguo Testamento en el Nuevo, para que quedara abrogado ese puesto como se hacía en el Antiguo Testamento, fue nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que Él nos abrió la puerta para que un día nosotros también, no solamente para que seamos ahora, tengamos libre acceso a la presencia de Dios, sino para que un día, como dice Apocalipsis, nos constituyó reyes y sacerdotes para siempre, para reinar con Él. Dios les bendiga, hermanos.